Capítulo 6. Cortos 2. Frankenstein animal. Oye, Izuku, dijo Fu para llamar su atención mientras estaban comiendo. ¿Pasa algo, Fu? Normalmente, Fu no hablaba mientras comía, ni hacía nada mientras comía. Normalmente, comía como si su vida dependiera de ello. No, solo tuve una idea extraña, dijo Fu. Entonces, la carne que como se usa para reemplazar mi cuerpo cuando se pudre o me lo arrancan, ¿no? ¿Verdad? Izuku se preguntó a dónde quería llegar con esto. Eso significa que mi cuerpo está compuesto de diferentes carnes de animales, dijo Fu. No soy un zombie, soy un animal, Frankenstein. Izuku hizo una pausa. Ah. Hubo una larga pausa mientras los dos continuaban comiendo. Frankenstein era el nombre del doctor, no del monstruo, lo corrigió Izuku. Fu parecía confundido. Entonces, ¿cómo se llamaba el monstruo? No tiene, simplemente se llama el monstruo de Frankenstein, explicó Izuku. A Fu no pareció gustarle esa respuesta. Eso es realmente tonto. Izuku se encogió de hombros. No he leído el libro, así que no puedo decirlo. Para sostener, no te muevas. Ya casi termino, dijo Izuku, levantando la última aguja. El gobierno le había proporcionado un químico especial que, al insertarse en el ácido de Sansan, lo volvería inerte, y cambiaría su color a azul. La duración del químico dependía de la cantidad que le diera. Lo mínimo que podía darle era dejar inerte su capa exterior de sustancia viscosa, lo que significaba que aún podía caminar y tocar cosas, y también podía intercambiar esa capa exterior con el ácido que tenía dentro. Esto duraría unas 10 horas. O podía darle una dosis completa que dejaría inerte todo su ácido. Esto duraría unas 24 horas. También tenían el traje por si acaso, pero ni a Sansan ni a Izuku les gustó esa opción. El proceso de administrarle el químico fue sencillo, sin embargo tomó algo de tiempo. Primero, se ponía un traje de seguridad especial para protegerse en caso de que tocara accidentalmente algún ácido. Luego, tomaba una aguja grande y se la insertaba repetidamente hasta terminar. Lo que hizo que este proceso fuera mucho más difícil fue que a Sansan nunca le gustaba quedarse quieto, una parte de ella siempre estaba rebotando y moviéndose. Él entendió por qué, por supuesto, ella estuvo atrapada en un frasco durante un año y quería moverse tanto como fuera posible, y estar hecha de baba también hacía que pudiera moverse de una manera que la gente normal no podía. Aún así fue una molestia completar el proceso. Izuku observó cómo la última mancha verde se volvía azul. Allí vamos. Y hemos terminado. Vamos. Sansan saltó, todo su cuerpo se sacudió mientras lo hacía. Izuku sonrió. Fue interrumpido cuando fue golpeado por un dragón mojado mientras Sansan irrumpió en su cuerpo. Frío. Pensó Izuku mientras Sansan se deformaba y se envolvía alrededor de su cuerpo, cubriendo todo su torso, entonces sintió su apretón, fue como ser abrazado por gelatina. San, ¿qué estás haciendo? Le preguntó Izuku, usando la versión abreviada de su nombre. Sansan reformó su cabeza sobre el pecho de Izuku y le dio una sonrisa brillante y alegre. Ruuk. Izuku intentó descifrar lo que ella estaba tratando de decir. Contrariamente a lo que pensaron al principio, sería posible que ella hablara. Más o menos. Sansan era capaz de cambiar mucho de forma. Podía cambiar o convertirse en cualquier cosa que quisiera, incluso alterar la forma de su garganta para cambiar los ruidos que podía hacer. Al hacer esto, presumiblemente, algún día podría hablar como una persona normal. Sin embargo, eso llevaría mucho tiempo. Tendría que dominar tanto su habilidad para cambiar de forma como su habilidad para hablar. En ese momento, podía encadenar palabras entrecortadas en oraciones incompletas. Sus palabras estaban distorsionadas por su garganta viscosa, lo que hacía que fuera aún más difícil entenderlas. ¿Alfombra? No, aquí no hay alfombras, un abrazo. Se dio cuenta Izuku. Querías decir abrazo, ¿verdad? La sonrisa de Sansan se hizo aún más amplia y asintió, su viscoso abrazo se hizo aún más fuerte. Parecía extasiada, como si este fuera el mejor día de su vida. A ella le gustan mucho los abrazos, espera. Nunca me había abrazado antes. Ni a nadie hasta ahora. Izuku empezó a pensar, y luego recordó.
Antes de esto, estaba hecha completamente de ácido corrosivo, si tocaba a alguien, eso podría resultar en lesiones graves o la muerte. Es decir, probablemente nunca la habían abrazado, ni la habían sostenido en brazos, ni la habían tocado. San, la llamó Izuku. Vamos a buscar a todos y a darles el abrazo grupal más grande que podamos. ¿Sí? Ella sonrió alegremente. Hora de televisión. Izuku entró en la sala de estar y vio una visión peculiar. Sansan estaba frente al televisor intentando replicar lo que hacían los personajes en la pantalla, con sus extremidades elásticas. El control remoto del televisor estaba dentro de su torso. Kiba tenía la cabeza atravesada por el techo y se agitaba mientras estaba atrapada en el techo. Izuku suspiró. San, ¿puedes sacar a tu hermana del techo? Sansan asintió y movió la cabeza como si fuera un muñeco cabezón. Extendió el brazo y agarró el pie de Kiba antes de sacarla del techo y dejarla caer sobre el sofá. Qué bueno que en la casa de arriba no vive nadie, pensó Izuku. Aja. Por fin me han liberado. Ahora a ejecutar mi venganza. Kiba se lanzó hacia el interior remoto de Sansan. En respuesta, la chica pegajosa aumentó el tamaño de sus piernas, estirando su cuerpo hasta el techo y provocando que Kiba fallara, estrellándose contra el suelo. Maldición. Kiba estaba listo para atacar de nuevo, pero Izuku intervino. Espera. Espera. Izuku se interpuso entre los dos. ¿Qué te he dicho sobre pelear? Esto no es una pelea. Protestó Kiba. Una pelea implica que dos personas se hagan daño mutuamente hasta que una ya no pueda mantenerse en pie. Viendo que Sansan es incapaz de sufrir daño, uno no puede luchar realmente contra ella. Izuku suspiró. Bueno, técnicamente no te equivocas. Aún así, no se permiten puñetazos, patadas, embestidas ni ningún tipo de ataque en la casa. Izuku señaló el agujero en el techo. Pero ella ha estado acaparando la televisión. Ahora mismo no estoy viendo mi anime favorito para que ella pueda ver la película número 10.000 de los Vengadores. Protestó Kiba. Izuku entendió lo que pasó ahora. Kiba debió haber estado tratando de obtener el control remoto, y Sansan estiró su brazo hacia el techo con el control remoto. Kiba intentó saltar para obtenerlo, pero falló, lo que terminó con su cabeza atascada en el techo. Miró la televisión y la película 567 de los Vengadores, Vengadores vs los Cuatro Fantásticos. Los dos tenían gustos muy diferentes en cuanto a lo que les gustaba ver. La mayoría de los niños también. A Eri le gustaba ver anime, comedias y otros programas y películas alegres y desenfadadas, pero odiaba las cosas con mucha violencia o negatividad. A Kei le gustaba básicamente todo, pero sus favoritos eran las comedias y los misterios. A Fu solo le gustaban los dramas profundos y centrados en los personajes, y solo los realmente buenos. También tendía a criticar cualquier película que veía, incluso las que le gustaban. A Kiba le gustaban los programas de acción violenta, cosas que Izuku probablemente no debería dejarle ver, pero considerando que sobrevivió en la calle durante tanto tiempo, probablemente no tendría ningún problema en ver esto. También le gustaba especialmente el anime, debido a sus tendencias sobredramáticas. A Sansan le encantaba ver mucha acción, en especial películas y series de superhéroes. Le encantaban especialmente los personajes que podían desarrollarse como ella. Izuku pensó en cómo manejar este problema. ¿Debería hacer una programación de televisión? No, nos mudaremos pronto y probablemente tendrán más televisión para usar por sí mismos, así que no tiene sentido hacer eso. Está bien, ustedes dos deberían manejar las cosas como niñas mayores. Si ambas quieren ver televisión, entonces tendrán que encontrar un programa que puedan ver juntas, dijo Izuku. Pero los programas que ella ve son muy diferentes a los que yo veo, señaló Kiba. No importa cuán diferentes sean los gustos de las personas, si buscan con suficiente atención, probablemente puedan encontrar algo que les guste a ambos, les dijo Izuku. Y es posible que encuentren algo que les guste a ustedes y que no creían que les gustaría. Kiba no parecía convencido, pero asintió de todos modos. Sansan asintió con esa sonrisa que siempre tenía puesta. Era como si siempre estuviera feliz sin importar dónde estuviera. Aunque probablemente estaría feliz de estar en cualquier lugar después de estar en un frasco durante un año. Izuku pensó. Voy a hacer la cena. Si los veo a ustedes dos discutiendo sobre esto nuevamente, les quitaré puntos.
Los ojos de ambos se abrieron con miedo, asintieron e inmediatamente se subieron al sofá. Sansan sacó el control remoto de su pecho, mientras los dos navegaban por el contenido interminable de los servicios de streaming. Unas horas más tarde, Izuku entró en la sala de estar, listo para decirles a los dos que la cena estaba lista. Cuando vio una imagen familiar. Los dos estaban pegados a la pantalla, Sansan envuelto alrededor de Kiba mientras veían One Piece. ¡Qué bien! Me encanta ese programa. Y lo que es mejor, cuando vean los episodios más nuevos, serán adultos. Pensó Izuku felizmente. Hazlo por ellos. Izuku estaba sentado en su escritorio, encorvado y hojeando un libro con una mano, mientras levantaba una pequeña mancuerna con la otra. Hoy su madre estaba en casa y se había ofrecido a cuidar a los niños. Lo que significa que se tomó el día para mejorar un poco su personalidad. Mucho. Como iba a tener que cuidar a muchos niños, había muchas cosas que tenía que hacer. En primer lugar, estudió muchos libros de medicina. Si tenía que cuidar a niños, se aseguraba de mantenerlos sanos, especialmente en caso de emergencia. También estudió mucho sobre asesoramiento y teoría de los caprichos. Parte de su contrato requería que obtuviera su licencia de asesoramiento sobre los caprichos en algún momento del año. Estos dos temas en realidad fueron muy fáciles para Izuku, ya que mucho de ello consistía simplemente en aprender cómo funcionaban los quirks y cómo afectaban a los usuarios, algo que Izuku ya había estudiado de antemano. También estudiaba psicología. Quería entender la mente de los niños que cuidaba para poder ayudarlos mejor. También había libros didácticos para que pudiera brindarles una educación adecuada. El contrato decía que la forma en que los educarían dependía de su criterio y él quería hacerlo personalmente. Pensaba que así estarían más cómodos. Y luego estaba la cuestión de cocinar. Los niños podrían cansarse de comer de la amplia, pero aún limitada selección de lo que Izuku podía preparar, por lo que necesitaba aprender a preparar más comida. También estaba aprendiendo a mejorar su cocina y a encontrar los mejores ingredientes, porque estos niños se merecen lo mejor. Por último, también estaba estudiando la biología. Analizar la biología de personas con peculiaridades que no alteraban significativamente sus cuerpos podría ayudarlo a determinar qué hacer con los niños cuyas peculiaridades sí alteran significativamente sus cuerpos. Y mientras hacía todo eso, también decidió mejorar su cuerpo. Iba a necesitar toda la fuerza, velocidad y, sobre todo, resistencia para seguirles el ritmo a todos. Me siento agotado. Pensó Izuku. Tal vez debería parar, no. Necesito seguir trabajando. Para darles un futuro mejor. Miró el reloj. Eran las 7 de la noche. Había empezado a las 6. Eso significaba que había estado trabajando y estudiando durante 13 horas. Mierda. Tengo que planificar la próxima semana. Su educación, su entrenamiento de Don, ¿qué vamos a hacer para divertirnos? ¿Qué voy a cocinar? Izuku rápidamente guardó todos sus libros y sus pesas y sacó un montón de papeles con diferentes plantillas. Una era para planificar sus actividades, la otra era para enumerar los suministros que podrían necesitar y la última era un planificador de comidas en el que Izuku planeaba lo que se iba a cocinar y lo que necesitaba para cocinarlo. Necesitaba estos planificadores porque, de lo contrario, tendría que hacer estos planes en el momento. Y hacer planes que tuvieran en cuenta las diferentes personalidades, gustos y deseos de 6 niños llevaba tiempo. Por supuesto, no necesitaba ceñirse estrictamente a esos planes, eran más bien una guía que seguiría si no surgía nada más. Le tomó otras 2 horas terminarlo. Izuku se recostó en su silla. Estaba muy cansado. Tengo que seguir trabajando. Los ojos de Izuku se estaban cerrando. El chico de cabello verde cayó en un sueño profundo. Minutos después, Kei entró en la habitación. Izuku, podemos. Se detuvo cuando vio que Izuku estaba dormido. Ella salió corriendo de la habitación y entró en la sala de estar. Chicos. Izuku se volvió a quedar dormido en su escritorio, dijo Kei. ¿Trabajó demasiado otra vez? Preguntó Eri preocupada. Realmente debe aprender a dejar de hacer eso, dijo Kiba, levantándose del sofá. Lo hace por nosotros, dijo Zu. Realmente quiere que seamos felices. Lo sé, Kiba dejó de actuar por un momento. Solo desearía que se cuidara mejor. Sí, concordó Sansan. Bueno, no puedo discutir eso, dijo Zu.
Todos se levantaron y entraron a la habitación de Izuku. Sansan creció en tamaño, hasta alcanzar la altura de la habitación. Luego levantó con cuidado a Izuku de su asiento y lo trasladó a la cama. Entonces la chica se subió a la cama junto a él, acurrucándose a su lado. ¿Te vas a dormir tan pronto, Sansan?, preguntó Kei. Aún podemos pasar un buen rato. Eso fue terrible, gruñó Kiba. ¿Estás diciendo que mis juegos de palabras apestan? Kei rió entre dientes. ¿Por qué eres así?, preguntó Fu. Oh, tú también no. ¿Estás celoso de que yo sea mejor con los juegos de palabras de lo que tú jamás serás capaz, zombie? Kei se rió, tapándose la boca para que Izuku no se despertara. Creo que son divertidos, admitió Eri. Fu puso los ojos en blanco. Deberíamos irnos a dormir ahora. Voy a buscar la sábana de plástico. Kiba, debido a su inmensa fuerza, no podía dormir al lado de nadie porque los aplastaba accidentalmente hasta matarlos. Fu era la excepción a esto porque no podía sentir dolor y podía regenerarse. Sin embargo, necesitaban poner una sábana de plástico donde durmieran porque de lo contrario, la sangre de Fu se esparciría por todas partes. Kei y Eri se metieron en la cama con Izuku como lo hacían normalmente. Sansan envolvió su brazo alrededor de los tres, antes de extender su otro brazo hacia el interruptor de la luz y apagarlo. Cuadernos. Fu miró a través de la habitación de Izuku, tomó un montón de sus figuras y carteles y los puso en cajas. Habían estado empacando lentamente durante la última semana, ya que su nuevo hogar no estaría listo por un tiempo, todavía tenían mucho tiempo. Hoy, Fu recibió la tarea de recoger la mercancía del héroe de Izuku. Como no se cansaba, se lo consideró la persona adecuada para el trabajo. Sabía que Izuku tenía muchas cosas de héroe, pero ahora que lo estoy limpiando, estoy empezando a pensar que compró todas las cosas de héroe que existen. Pensó. Después de varios minutos de quitar las cosas de Izuku, llegó al armario. Me pregunto cuántas cosas hay aquí, pensó Fu. Abrió el armario y, para su sorpresa, no había ningún artículo de héroe, sino una pila de cuadernos con las palabras análisis de héroes para el futuro. ¿Análisis del héroe? ¿Qué significa análisis?, se preguntó Fu. Era un niño inteligente y había leído parte del diccionario, pero, por supuesto, todavía había muchas palabras con las que no estaba familiarizado. Abrió los cuadernos y empezó a leer. Y a leer, y a leer. Dentro de los cuadernos había toneladas de notas sobre peculiaridades, teorías, observaciones, posibles usos. Fu continuó leyendo durante aproximadamente una hora, intrigado por el contenido de los cuadernos. ¿Izuku escribió todo esto? ¿Por qué? Quiero decir que es realmente genial, pero ¿por qué escribió esto? ¿Se trata principalmente de héroes, así que Izuku quería ser un héroe?, preguntó Fu. Estaba hojeando las últimas páginas cuando vio algo extraño. Todas las notas estaban incompletas y había manchas oscuras esparcidas por las páginas, como si hubieran sido mojadas por la lluvia o las lágrimas. Y la última frase escrita en el cuaderno decía: no puedo seguir haciendo esto, me duele demasiado, cada vez que miro estas cosas me duele, no puedo ser un héroe, Kacchan tiene razón, solo soy un Deku inútil y sin peculiaridades. Guardaré estos cuadernos, un día los tiraré, ni siquiera sé por qué estoy escribiendo esto. Esto fue muy alarmante para Fu. Por un lado, esto demostró que Izuku quería ser un héroe en algún momento, pero parecía que pensaba que no podía por alguna razón. Lo que es peor es que Izuku se llamó a sí mismo inútil, lo que Fu sabía que no era cierto y era una forma muy dura de llamarse a sí mismo, y aparentemente, alguien llamado Kacchan lo estaba llamando así. Esto en realidad hizo que Fu se enojara un poco, probablemente se hubiera molestado más si no fuera por todo el asunto de las emociones silenciadas. Y luego estaba esa palabra, sin peculiaridad. Fu nunca había visto ni oído esa palabra antes, pero no le resultó difícil entenderla. Las personas sin hogar no tenían casa. Las personas sin dinero no tenían dinero. Por lo tanto, las personas sin peculiaridades no deben tener peculiaridades. Pero, eso era imposible. Al menos para Fu. Nunca había visto a una sola persona sin un quirk, nunca había oído hablar de alguien sin un quirk antes, sería como haber nacido sin cabeza, aunque ahora que lo pensaba algunas personas probablemente nacían sin cabeza debido a su quirk. Fu siguió pensando en ello. ¿Pero qué pasaría si hubiera un don que pudiera eliminar los dones?
Eso probablemente exista y si le sucediera a Izuku, entonces no tendría ningún don. Y eso explicaría por qué Izuku no quiere hablar de su don. Ahora todo empezaba a tener sentido. ¿Por qué nunca había visto a Izuku usar su don? ¿Por qué Izuku nunca hablaba de su don? Es porque se lo habían quitado. Antes de que Fu pudiera continuar con sus pensamientos, la puerta se abrió. Fu, ¿por qué tardas tanto? Kiba entró, seguido por Eri, Kei y Sansan. Venimos a ver cómo estás, dijo Kei. ¿Son esos los cuadernos de Izuku?, preguntó Eri. Sí, creo que finalmente descubrí el secreto detrás del Kirk de Izuku, dijo Fu. Una explicación más adelante. ¿A Izuku le robaron su Kirk?, jadeó Kei. Creo que sí, dijo Fu. Y hay un amigo llamado Kacchan que llama a Izuku cosas tan degradantes. Kiba se enfureció. Peor aún, parece que Izuku lo cree. Fu se cruzó de brazos. Pero eso no es verdad. Izuku es genial, protestó Kei. Vaya, concordó Sansan. No entendía del todo, pero sabía que algo malo le estaba pasando a Izuku y eso no le gustaba. Eri permaneció en silencio mientras los otros niños expresaron su indignación. Izuku le había contado que él no tenía ningún don y que lo había molestado por eso, cuando estaba tratando de lograr que ella se abriera completamente con él. También le había ordenado que no se lo dijera al resto de los niños. No le había dicho por qué, pero para ser justos, ella no preguntó. Y ahora lo estaban descubriendo por sí solos. No estaban del todo en lo cierto, pero parecían estar entendiendo y ella no sabía qué hacer al respecto. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Kei. ¿Hacer sobre qué? Todas sus cabezas giraron hacia la puerta y vieron a Izuku parado allí. Los vio mirando sus cuadernos y de inmediato se avergonzó. Oh, tú encontraste esos, tartamudeó Izuku, mirando hacia otro lado en un intento de ocultar su rostro rojo. Creo que me olvidé de tirarlos. Simplemente dejé de adquirir el hábito de escribir en ellos. ¿Por qué querrías tirarlos?, preguntó Fu, con una expresión de ligera insatisfacción en su rostro. Ellos, Izuku no sabía cómo decirlo. Ya no son importantes. ¿Por qué?, preguntó Fu. Bueno, las escribí cuando todavía quería ser un héroe profesional, explicó Izuku. Ahora ya no las necesito. ¿Querías ser un héroe profesional?, preguntó Kiba. Finalmente obtuvo información sobre su cuidador. Sí, Izuku hizo una mueca. Todavía le dolía hablar de ello. ¿Por qué dejaste de querer ser uno?, le preguntó Kiba. Izuku abrió la boca, pero no salió nada, mientras su mente buscaba algo que decir. Pero no encontró nada. No le gustaba la idea de mentirles a esos niños, pero tampoco podía decirles la verdad. Si decía que era porque no podía, entonces le preguntarían por qué y entonces tendría que mencionar su falta de don. Y él realmente no quería hacer eso. Su falta de peculiaridad fue lo que lo llevó a sufrir acoso en la escuela, lo que le impidió hacer amigos y lo que hizo que la gente lo mirara con disgusto. La parte esperanzada de su cerebro le decía que los niños lo aceptarían, que todo sería igual. Pero la parte temerosa y paranoica de su cerebro le preocupaba que lo rechazaran. La idea de recibir esas mismas miradas burlonas y de disgusto de estos niños. Él no podría soportar eso. No es impotente, dijo Izuku, casi gritando, alarmando a los niños que rara vez lo escuchaban alzar la voz. Eso es cosa del pasado, no importa. Los niños miraron el rostro de Izuku. Estaba sudando y su respiración se había acelerado un poco. Y sus ojos parecían asustados. Hubo una larga pausa. Lo siento, Izuku se recompuso, listo para actuar como si dijera estoy bien. Vámonos, Y. ¿Es porque alguien tomó tu Kirk?, preguntó Kiba. Izuku se congeló. Fu la miró fijamente. Quería saber más, pero estaba claro que hablar de eso era doloroso. Hubo otra pausa, esta incluso más larga que la anterior. Izuku les dirigió una expresión de dolor. No podía ocultarlo más. Era ahora o nunca. Nadie me robó mi don. Yo nací sin un don. Todos los ojos de los niños se abrieron, con excepción de Eri, que parecía avergonzada. Pero cada uno tiene una peculiaridad, dijo Kei. No todo el mundo, la corrigió Izuku. Hay una cantidad muy pequeña de personas en el mundo sin un don. La mayoría son mayores, pero hay una cantidad aún menor de personas de mi edad sin un don.
Entonces, ¿nunca tuviste un don? Preguntó Fu. Izuku asintió, mirando al suelo. Todos permanecieron en silencio. Izuku apretó los dientes con anticipación. No había sentido tanto miedo por una respuesta desde que le preguntó a Olmig si podía ser un héroe. Y la respuesta a esa pregunta casi lo destrozó. Después de un rato, Kiba finalmente preguntó, ¿por qué no nos lo dijiste? Yo tenía miedo de lo que pasaría si te lo decía, admitió Izuku. Cuando la gente descubre que no tengo ningún don, no me tratan de la misma manera. Se ríen de mí, me odian, ellos, tenía miedo de que, si lo descubrías, ya no quisieras estar conmigo. Hubo otra pausa, esta vez muy breve. Eso es estúpido. Gritó Kiba, alarmando a todos. Escuche, cuidador. Su falta de don no nos importa. Y cualquiera que trate mal a una persona tan amable es un enemigo del gran Kiba. Nos acogiste a mí y a mi secuaz. Nos diste comida y un hogar cuando nadie más lo haría. Y se lo has hecho al resto de mis hermanos. Eres nuestro cuidador. Y siempre te respetaremos. Sí. Asintió Sansan. Nunca querríamos dejarte, Izuku, dijo Fu. Nuestras vidas han mejorado mucho desde que te conocimos, y no tener un don no cambia eso. Eres tan genial sin un don como con uno. Dijo Kei. Eri le dio un asentimiento decidido. Izuku sintió que la alegría y el alivio lo llenaban. No lo habían rechazado. Finalmente, alguien no lo había rechazado. Cayó de rodillas y las lágrimas brotaron de sus ojos. Sintió como si le hubieran quitado un peso de encima. Sintiendo que era el momento de un abrazo, Sansan extendió sus brazos, abarcando a Izuku y a todos los niños antes de reunirlos en un fuerte abrazo. Gracias, sollozó Izuku. Gracias a todos. Bien, permítanme abordar algunas cosas. Sansan esencialmente suena como un inkling intentando hablar inglés, o técnicamente japonés. Para todos aquellos que se preguntan cuándo voy a bajar el ritmo con las adopciones, será pronto. Estoy reuniendo un elenco lo suficientemente grande como para hacer muchas cosas con él. Una vez que lleguen a la nueva casa, probablemente bajaré el ritmo con las adopciones. No pararé. Bajaré el ritmo. Ahora, por último, hablemos de cómo incluir a los Oki en la historia. No va a ser fácil conseguir que los personajes originales se involucren en esta historia. Creo que no expliqué bien los criterios. El personaje debe tener una característica que sea poderosa, peligrosa y difícil de controlar. Sin embargo, no puede ser tan poderosa, peligrosa y fuera de control como para representar un peligro importante para todos los demás. Por ejemplo, si creara un personaje cuya peculiaridad lo vuelve radiactivo, mataría a todos. Incluso si le diera un traje de contención, si ese traje se rasga, todos morirían de envenenamiento por radiación. Si a Kei se le cae la visera, lo único que tiene que hacer es cerrar los ojos. Y aunque mire a alguien, no está muerto, solo congelado por un día. Veamos algunos ejemplos de personajes canon que cumplen y no cumplen los criterios. Shinzo no cumple con los criterios. Su peculiaridad es controlable y no es inherentemente peligrosa. Por lo tanto, no cumple con los criterios. Tomura Shigaraki. Creo que todavía tiene que tener los 5 dedos en algo para poder usar su don y, si ese sigue siendo el caso, entonces sí encajaría. Tendría que usar guantes especiales, pero encajaría. Toga y Miko. No encaja. Esto probablemente sorprenderá a mucha gente, pero déjame explicarte. El Kirk de Toga no requiere que beba sangre para sobrevivir. Toga podría pasar el resto de su vida sin beber sangre y no moriría. Su Kirk le dio una fascinación por la sangre, pero no es lo que la hizo convertirse en la forma en que es ahora. Probablemente podría haber resultado bien si hubiera recibido el consuelo y el apoyo adecuados de su familia, pero su familia apestaba, así que no recibió nada de eso y básicamente se vio obligada a someterse hasta que se volvió loca. Eso no es todo culpa de sus quirks, es principalmente culpa de sus padres de mierda. Kiba tiene que beber sangre o ella morirá. Esa es la diferencia clave entre los dos. Dabi y Aoyama no encajan. Los quirks autolesivos no encajan en los criterios. Solo los quirks que son difíciles de controlar y que causan algún tipo de daño a los demás. Como dije, cumplir con los criterios es difícil. Tuve que descartar muchas ideas porque no cumplían con los criterios, así que será difícil conseguir un personaje original para la historia. No es imposible, solo difícil.